Listo, estamos grabando ahora sí la serie de entrenamientos, que es lo que básicamente está faltando después de ya haber puesto la parte de nutrición. Esto igual va a ser una serie de videos, es como que imposible hacer un solo video con todo lo que se debe tomar en cuenta para hacer entrenamientos, para crear tu rutina, tu enfoque, tu estructura. Pero bueno, básicamente empecemos con esto. Eh, ¿Qué son los tres pilares importantes del momento de hablar de entrenamientos? Son la frecuencia, el volumen y la intensidad. Aquí, ya. Entonces, son las tres cosas que tienes que tener en cuenta el momento de que vas a armar un entrenamiento, que vas a, bueno, prácticamente que vas a empezar con todo esto del gimnasio, porque si no tienes la menor idea de estas tres cosas, seguramente no podrías estarlas haciendo como que inconscientemente, pero es lo mejor como que hacerlo conscientemente para saber que tu progreso se debe a algo. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es básicamente la frecuencia? La frecuencia viene a ser el número de sesiones o el número de veces que uno entrena el mismo músculo y el mismo movimiento. Es decir, lo hace una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana. Por lo general es lo que nosotros llamamos como cuántas veces das de ese músculo, cuántas veces haces pecho a la semana, cuántas veces haces tríceps a la semana, etcétera. Listo. Luego viene la parte del volumen, que es el volumen, es la cantidad de trabajo realizado. Es decir, cuántas series, cuántas repeticiones haces en total, en todo un entrenamiento, por cierto músculo, por cierto movimiento igual. Entonces, bueno, eso es el volumen. Y ahora sí, lo último, que es la intensidad. La intensidad se mide por el rango de repeticiones y la cercanía al fallo. Es decir, si haces, por ejemplo, de unas 8 series de 7 repeticiones o haces 5 series de 2 repeticiones, mientras más cerca al fallo estás, la intensidad es mayor. Y eso se lo hace midiendo con la escala de aquí, la RP, que vamos a explicar más abajo. Pero bueno, básicamente son estas tres cosas. Porque hay mucha gente que obviamente cree y dice, mientras más haces de algo, mejor. Es decir, si hago 3 series de 10, no es tan bueno. Si hago 4 series de 10 es mejor, y si hago 6 series de 10 pues mucho mejor. Y ese es un grave error en todo este asunto, de que a veces creemos que más es mejor y más no es mejor, sino mejor es mejor, como dice Eric Helms del video que saqué toda esta info, que es la intro a todo lo de entrenamientos. Entonces lo ideal es encontrar el mayor volumen del cual nos podemos recuperar, básicamente. Entonces así vamos a mejorar nuestra adaptación. Vamos a hablar de qué es la adaptación. Vamos a ir más abajo. Bueno, la adaptación básicamente es eso que ven ahí. Es esto. ¿Qué es la adaptación? Es hacia dónde nos estamos yendo. Si estamos yéndonos más hacia el lado de la hipertrofia, si estamos yéndonos más hacia el lado de la resistencia, si estamos yéndonos más hacia el lado de la fuerza. Básicamente es eso. Entonces, la frecuencia y el volumen influyen en la magnitud de la adaptación, pero lo que realmente influye en la adaptación es la intensidad, que es de lo que hablamos con la escala del RP. Vamos a definir esto. Tenemos más o menos ciertos rangos de repeticiones. Más o menos de 12 a 15 repeticiones en adelante estamos hasta las 25, 30, bueno, más o menos eso, estamos trabajando más en resistencia. Eso quiere decir que estamos yéndonos mucho más a enfocarnos en la resistencia del músculo. Si estamos trabajando en pocas repeticiones, es decir, de unas 5 repeticiones, estamos enfocándonos mucho más en la fuerza. Eso no quiere decir que nos hemos dejado de enfocar en la resistencia o en la hipertrofia, pero obviamente en mayor porcentaje vamos a estar incrementando fuerza. De ahí viene la parte de la hipertrofia, que es más o menos influye el volumen total más el peso suficiente. Y obviamente eso nos deja en un punto de cuál es el volumen total y cuál sería un peso suficiente. Después, obviamente, de definir esas cosas, se ha dicho, se tiene en un montón de libros y un montón de autores
que entre 8 a 10 repeticiones, tal vez hasta 12, es donde más te enfocas en la hipertrofia. ¿Y qué es la hipertrofia? Es hacer crecer el músculo, básicamente. Entonces ya tienes claro eso. Tienes más o menos de 1 a 15 reps ahí, de 1 a 15 reps. Mientras más hacia el 1 estás, te estás enfocando más en la fuerza. Mientras más hacia el 15, te estás enfocando más en la resistencia. Y por el medio estás más en la hipertrofia. Básicamente eso. Entonces, vamos a ver la parte de qué es lo mejor que puedes hacer. Obviamente esto vamos a entrar a detalle porque en esto influye tu nivel, si es que eres novato, si es que eres intermedio, si es que eres avanzado. Influye, bueno, muchas variables que vamos a ir viendo en los siguientes videos y en las siguientes partes de esta serie de videos. Pero la idea es que más o menos te encuentres entre 1.5 a 3 veces por semana cada músculo o cada movimiento, patrón de movimiento básicamente. Entonces, la idea para mantenerlos bien es hacerlo al menos 1.5 veces o hasta 3 veces. Ese es el punto donde se manejan las cosas y se manejan bien. De ahí, en volumen tenemos más o menos de 30 a 90 repeticiones. Repeticiones por sesión, es decir, digamos que haces 5 por 5, haces 25 series, 25 repeticiones en total de un músculo. Eso quería decir que estás quedando abajo de esto, entonces deberías hacer un poco más. Más o menos es una idea inicial, porque igual todo esto se va a ir abriendo conforme vayamos viendo los niveles de intermedio, novato, avanzado, en qué casos es mejor acercarte al 30, en qué casos es mejor ir al 90, en qué casos puedes ir hasta un poco más, pero bueno, básicamente eso. 30 a 90, 1.5 a 3 veces por semana. Y la intensidad es más o menos cualquier número entre 1 y 15 repeticiones y con un rango de RPE de 8 a 10. Eso igual va a estar mucho mejor explicado acá para explicar cómo se maneja el RPE, cómo se maneja la fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a la parte de abajo, donde venimos a explicar primero la escala RPE, que es esta escala de aquí. ¿Qué es la escala de RPE o qué significa RPE? Es Range of Perceived Exertion, que es rango de esfuerzo percibido, básicamente. Es decir, 10 de RPE significa repeticiones máximas, pero repeticiones máximas no una repetición máxima, sino que, por ejemplo, tú sabes que con 100 kilos haces press de banca 5 repeticiones y no puedes hacer una sexta, o sea, no puedes ir por una más. Si sabes que haces 5 y no puedes ir por una más, ese es tu RP 10 para 5 repeticiones. Si sabes que, digamos, me invento, en press militar tú levantas 50 kilos por 7 repeticiones, pero no puedes hacer una octava, sino que llegas hasta la 7 y en la 7 dices, aquí muero. Aquí muero, entonces eso quiere decir que esas 7 repeticiones son tu 10 de RPE para press militar. Listo. Dicho esto, entonces, 10 de RPE es prácticamente llegar al fallo en un cierto número de repeticiones. No importa el número de repeticiones, solo que ya no puedes dar una más. 9.5 es estar cerca al fallo. Es decir, yo cojo y sé que hice la 9ª repetición y sé que pude haber intentado ir por la 10ª, que tal vez no la completaba, que tal vez con ayuda del spotter sí lograba completar la 10ª, pero me detuve antes. Eso es 9.5. El detenerme sabiendo que pude haber terminado esa repetición, pero no la terminé, no la hice. Dejé en 9.5. Ahora vamos a las cosas que son un poco más fáciles. 9 RPE significa que dejaste una repetición antes de llegar al fallo. Es decir, hiciste 5 repeticiones y sabías que avanzabas una sexta, pero no la haces. Eso es 9 RPE. 8.5 RPE es dejar 2 repeticiones antes del fallo y 8 es dejar 3 repeticiones antes del fallo. Listo. Eso explicando el RPE. De ahí, todo esto es la autorregulación para saber hasta qué volumen podemos llegar, para saber más o menos en qué rangos mantenernos y con qué RPE trabajar. Porque obviamente con todo esto uno se pierde y vas a decir, bueno, pero me has dicho tantas cosas y no sé todavía qué hacer. No qué hacer para saber que no estoy haciendo demasiado, para saber que no estoy haciendo muy poco. Listo, entonces vamos ahora al porcentaje de fatiga, que esto básicamente se refiere al volumen. Entonces, ¿qué es esto? Es básicamente, tú vas a hacer 2 repeticiones con un RP de 9. Es decir, vas a trabajar con un peso que tú sabes que puedes hacer 3 repeticiones y no más de 3.
¿Cuál es ese peso? Tú miras en tus registros anteriores y buscas ese peso. Es decir, tú miras, dices la anterior semana hice 4 repeticiones e hice con 100 kilos. Imagino que si hacía con 97.5 kilos o con 95 kilos, seguramente iba a avanzar 3 repeticiones. Entonces coges ese dato, que en este ejemplo va a ser 270. La idea del porcentaje de fatiga es que te manejes entre un 3 y un 7% menos de lo que calculas. Es decir, yo sé que con 270 kilos hacía 3 repeticiones en un RP de 10. Es decir, hacía 3 y no más de 3. ¿Qué hago en ese caso? Entonces hago esto. Resto un 3%. Es decir, de 270, si resto el 3%, me va a quedar en 262. Pero como en un gimnasio esos pesos no son reales, tal vez lo mínimo, lo que le puedo poner es 260. Entonces le pongo 260. ¿Y qué voy a hacer? Hago 260 por 2 repeticiones. Hago 2 repeticiones de 260. En la siguiente serie hago 2 repeticiones de 260. Y en la siguiente serie hago 2 repeticiones de 260. Cuando voy a la cuarta serie, ¿por qué paro? Básicamente paro porque sé que si es que hacía 2, tal vez ahí ya moría. Es decir, a las 2 ya me salía de este RP9. Es decir, ya no dejaba una tercera, sabiendo que pude haber hecho 3. Si ya siento que voy a salirme de ese rango, ahí paro. Entonces, ¿qué pude hacer con el 3%? Pude hacer 2, 4, 6 repeticiones en total, porque ya me salía del rango. Listo. Ahora, ¿qué pasa si me voy al 7%? Si me voy al 7% de los 270, que es lo que yo tenía calculado que era mi RP10 para 3 repeticiones, hago 2 repeticiones, hago 2 repeticiones, hago 2 repeticiones, hago 2 repeticiones, porque obviamente estoy a una menor carga, un menor peso y puedo hacer más, y resisto hasta aquí. Hago 1, 2, 3, 4, 5 series y paro en la quinta porque sé que si hacía la sexta me salía del RP9. Es decir, ya no iba a ser RP9, sino tal vez un RP9.5, porque ya iba a estar mucho más cerca al fallo, o iba a ser un RP10 porque iba a llegar con 2 repeticiones al fallo. En ese momento yo paro. Entonces la idea es que siempre nos mantengamos de entre 3 y 7%. ¿Qué va a pasar? Mientras más nos acercamos al 3%, va a ser mucho más intensidad. Es decir, vamos a tener un entrenamiento más alto en intensidad, pero mucho más bajo en volumen. En cambio, mientras más nos acercamos al 7%, el entrenamiento va a ser mucho más alto en volumen porque hicimos 2, 4, 6, 8, 10 repeticiones e hicimos 5 series, pero va a ser mucho más bajo en intensidad porque no nos costó tanto. No nos costó tanto, pudimos manejar mucho mejor todo este trayecto. Pero es básicamente cómo se debe mover este asunto, cómo debemos autorregular las cosas para saber que estamos dentro de un volumen de entrenamiento adecuado. Es decir, si voy a trabajar en 9 RP, si voy a trabajar en 10, esto es lo recomendable, de 8 a 10. Menos de esto ya es como jugar, básicamente. Tal vez sirva para una semana de descarga, pero no nos va a servir grandemente como para progresar y para nuestro objetivo. Entonces, básicamente te manejas con la escala RPE, buscas las repeticiones. ¿Cuántas repeticiones vas a hacer basándote en lo que tú tengas en tu plan? Si en tu plan tienes que vas a hacer de 8 a 15 repeticiones o de 8 a 10, bueno, lo tienes de 8 a 10 en un RP que ya definiste y te manejas entre este 3 y 7% para saber que no estás saliendo, o sea, que no estás haciendo 10 repeticiones, 10 series de 10 repeticiones cuando eso podría ser exagerado. Básicamente en eso se basa esto. Ya te digo, los siguientes videos van a venir obviamente de acuerdo a tu nivel, cuál es la mejor frecuencia, cuál es el mejor volumen, cuál es la mejor intensidad, de acuerdo a tu estilo de vida y de acuerdo a muchas cosas que puedes encajar mejor, qué estilo de rutina, si full body, si torso pierna, si wader, que es la menos recomendada, en especial si no eres avanzado y si no usas químicos. Esta gran variedad de cosas se van a ir abriendo en los siguientes videos, pero necesitamos tener esto claro para poder seguir.